El Suelófono, el primer podcast de las ciencias del suelo en español, producido por el proyecto Suelox, con el apoyo del Instituto de Geología de la UNAM y de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. El proyecto Suelox es una iniciativa universitaria para la divulgación de las ciencias del suelo. Bienvenidos al Suelófono, el suelo en tus oídos. ¡Comenzamos! Bienvenidos al Suelófono, el primer podcast universitario de suelos en español, el cual cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo. Y en esta ocasión me toca a mí, Jaime Díaz, que soy estudiante de posgrado de aquí del Instituto de Geología de la UNAM, a entrevistar a un querido amigo y compañero de las ciencias del suelo, que es el doctor Gilberto Vela Correa, el cual es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en este caso, para no hacernos muy largo esta entrevista, pues quisiera que el mismo doctor nos cuente pues un poco de su trayectoria y de la importancia que ha tenido el suelo en su vida y en su crecimiento. Sí, pues antes que nada, gracias Jaime por la invitación. Igual a Elizabeth, que me habló. Y es un honor estar otra vez aquí en el Instituto de Geología, puesto que yo aquí realicé mi maestría y mi doctorado en el Departamento de Suelos y, obvio, dependiendo de la Facultad de Ciencias. Efectivamente, soy profesor investigador de la Unidad Xochimilco de la UAM. Soy ingeniero agrónomo de formación por la UAM y posteriormente, como ya lo mencioné, hice en la Facultad de Ciencias la maestría en edapología, el doctorado en ciencias biológicas, pero estuve aquí en el Instituto de Geología con el doctor David Flores como tutor principal en ambos. Efectivamente, trabajo suelos ahí en la UAM. De hecho, tengo a mi cargo el laboratorio de edapología y absorción atómica del Departamento del Hombre y su Ambiente en la licenciatura en biología. Y bueno, y desde antes también en mi primer trabajo también tuve que ver con suelos como egresado, puesto que trabajé para la Comisión Coordinadora de Desarrollo Rural en el gobierno de la ciudad, luego también para la CNC y en alguna consultora también por ahí particular, pero siempre con temas relacionados con suelos y en proyectos productivos también relacionados con suelos, ¿no? Entonces, pues agradezco la invitación y pues para platicar un poquito sobre ese tema que creo que a todos nos apasiona. Sí. Bueno, pues para continuar, más bien lo que quisiéramos, el tema de hoy es la agricultura y el suelos para la agricultura sustentable. Entonces, ese tema es un tema que se ha tocado en muchos de los podcasts anteriores, pero específicamente el doctor Gilberto es, creo que una de las personas que más, a mi parecer, tiene un feeling o una forma de acercarse a las personas, las cuales son quienes llevan a cabo los proyectos o los programas de agricultura en México. Entonces, Gilberto nos ha ayudado muchísimo en la vinculación de la academia, de todos los proyectos y de la parte de ciencia del suelo y el acercamiento a los productores y a la gente de campo. Y justo es lo que quisiera preguntarle, ¿cuáles son las estrategias que él considera o cuáles son las estrategias que él usa para hacer este vínculo tan importante y que él lo ha logrado increíblemente? Pues la pregunta es muy interesante porque ni yo sé. Yo creo que más bien tiene que ver con la carácter, la forma de ser de cada quien. De hecho, yo cuando en mi primer trabajo como agrónomo, que tuvo que ver con suelos, que fue en el gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal, que era la COCODA en aquel entonces,
pues teníamos que ver con créditos agrícolas, con cuestiones de preparación de terrenos para cultivo, y pues el acercamiento es fundamental con los productores. Yo creo que la misma práctica y la misma necesidad de hacer llegar las propuestas que se generaban en la institución, pues te va haciendo también más sensible en cómo participar con la gente. Sabemos de antemano también por la formación que tenemos en la UAM en particular. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo, porque yo soy egresado de la Metropolitana Xochimilco, que tiene una característica muy particular. Ahí se estudia bajo el sistema modular, no bajo un sistema tradicional de materias. Entonces, este sistema modular te involucra que cada trimestre, ahí son trimestres, trabajes con comunidad, porque también es un punto muy importante dentro de cuando haces la carrera en la UAM, el que el proyecto que hagas esté vinculado con alguna comunidad en la posible resolución de algún problema. Y yo creo que eso ya, aunque es poca la experiencia porque es formativa, pero cuando sales y ya le empiezas a aplicar, como en este caso me sucedió a mí en el gobierno de la ciudad, y que tenías que vincularte con los productores, hombres, mujeres, niños también, entonces se te hace un poquito más fácil. Y yo creo que eso lo hemos aprovechado muchos egresados de la UAM para fortalecer esa parte que ya la traemos, y de alguna manera pues nos ha ayudado a acercarnos a las comunidades y que nos acepten y bueno, participar con ellos en la resolución de sus posibles problemas o proyectos que tengan que realizar, independientemente si son de suelos, son de cultivos, producción o son de maquinaria agrícola. Yo creo que es digamos, por ahí yo creo que yo le echaría parte de esa culpa, ¿no? Del por qué tenemos ahí esos vínculos con la gente. Y además de que, bueno, ahorita pues te estoy hablando que ya son como más de 30 años trabajando con campesinos en la zona, particularmente en la zona sur de la Ciudad de México. Y pues los vínculos son ya de la parte profesional, pues ha pasado ya hasta parte personal y todo eso, porque te vinculas demasiado con la comunidad. Claro, entonces justo lo que nos explicas que hay que vincularse aún más de lo que creemos, o sea, hay que acercarse a las personas no solo con el conocimiento, sino la parte afectiva es súper importante, y creo que crear estos vínculos con el campesino, que es lo que falta mucho en la ciencia del suelo, bajar la ciencia del suelo hasta el suelo o hasta el punto donde el campesino pueda entenderla, pueda tomarla como suya, esa nueva tecnología, y que los programas funcionen. Yo agregaría algo a lo que estás mencionando, porque para que un proyecto de suelos o lo que sea productivo tenga éxito, tiene que ser aceptado primero por la comunidad. Sí. No podemos llegar a imponer, traigo este proyecto de mejoramiento. Si ellos te dicen no lo van a aceptar. A lo mejor ellos tienen alguna propuesta, y esa propuesta a lo mejor tú la puedes vincular a lo que estás haciendo, y entonces ese proyecto se puede realizar. Siempre la comunidad, yo creo que es fundamental el que su participación en cualquier proyecto que tenga éxito. ¿Sí? Sobre todo ahorita que el país necesita resolver tantos problemas, y bueno, se les está dando también, yo sé que es importante la ciencia básica, pero la ciencia aplicada creo que es fundamental ahorita también para sacar de tantos problemas mucha gente que no puede acceder a muchos recursos o a proyectos más organizados o con mayor financiamiento. Entonces, desde ahí tiene que estar esa vinculación. Claro. Y justo estamos hablando de proyectos de agricultura y de agricultura sustentable, y si algo tenemos en mente siempre es la provincia, algunos estados muy agrícolas de México y de cualquier parte del mundo. Pero en este caso el doctor Vela también trabaja, o sus principales proyectos de
de agricultura son increíblemente dentro de la Ciudad de México. Y justo de ahí quisiera que nos platiques cómo es, teniendo la ciudad más grande del mundo, involucrarse en proyectos de agricultura dentro de la ciudad más grande del mundo. Es algún tema que parecería contradictorio, pero creo que has resuelto muchos de estas cosas. Y háblanos sobre ese gran tema. Sí, fíjate que es un tema increíble. No, de hecho, no soy el único que trabaja en la Ciudad de México. Tú también, y hay más investigadores aquí de la UNAM. Pero hablar de la Ciudad de México, lo que pasa es que cuando hablamos de la Ciudad de México, todos creemos que es la parte urbana. Pues es el Zócalo, luego lo visualizamos, la Torre Latinoamericana, el mercado, todo. Pero no, la superficie total de lo que era el Distrito Federal o la Ciudad de México, pues son más de 150,000 hectáreas. Y de esas, yo creo que un poquito menos del 50 es lo que está urbanizada. Y todo lo demás es suelo de conservación. ¿Qué significa? Que este suelo se desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y forestales, de las cuales depende el que los que vivimos en la ciudad podamos vivir de una manera más o menos adecuada o, digamos, aprovechando los beneficios que nos brinda esta área. ¿Cómo qué beneficios? La captura de carbono, por ejemplo, la retención y filtración de agua para la ciudad, la retención de contaminantes. De hecho, el impacto visual también influye mucho. La atenuación de ruidos, por ejemplo, polvos, todo esto son la misma biodiversidad que podemos tener en el suelo de conservación, pues resulta que es muy importante y que es de vital importancia para que la gente que vivimos en la zona urbana podamos estar aquí. Si esto se urbaniza completamente, va a morir la ciudad también. Entonces, de ahí viene la importancia y del por qué realizar proyectos, tanto de agricultura. No debemos permitir que la agricultura se acabe en la Ciudad de México. De hecho, tenemos aquí relictos todavía de agricultura que son fundamentales, como las chinampas. No las podemos perder. La parte de la agricultura de la montaña, por ejemplo, y la parte forestal, que luego es de la que menos se habla, pero que juega un papel fundamental para la vida propia de la sustentabilidad de la ciudad. Y bueno, qué decir de la cantidad de áreas naturales protegidas, áreas verdes, barrancas. Si lo vemos así, pues realmente 7 alcaldías de lo que compone ahorita la Ciudad de México, pues forman parte del suelo de conservación, incluyendo hasta la parte de la Gustavo Amadero, que por ahí tiene Sierra de Guadalupe, y que es una fracción, son alrededor de 2,000 hectáreas, creo, que tenemos como suelo de conservación, y de la otra, del Estado de México, pues es parque estatal, y en total las sierras son como 6,000, pero que es importante conservarlas. Y tenemos especies endémicas de flora, vegetación. También tenemos mucha vegetación introducida, que también es, por eso yo creo que todo lo que se haga en la ciudad, no va a ser suficiente, porque hay que trabajar con especies nativas, especies introducidas, y lo mismo sucede con los suelos. Tenemos suelos que no se han alterado por nada, y suelos aquí abajo que tenemos de todo, ¿no? Cascajo, una biodiversidad de suelos también muy enorme, en algo que a veces no nos imaginamos, que es la propia ciudad. Sí, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una cápsula de Infosuelos. La Ciudad de México es una metrópoli fascinante por muchas razones. Por su rica historia, cultura vibrante, diversa gastronomía y la gestión de su territorio. La ciudad y sus cerca de 22 millones de habitantes se divide en 2 zonas. La primera es el suelo urbano, que alberga la bulliciosa vida diaria de la mayoría de los citadinos. La segunda es el suelo de conservación, que muestra una cara diferente de la ciudad, con el dominio de lo rural, las montañas
y zonas lacustres al sur. Ahí se despliegan procesos esenciales para la vida diaria, como la captura del dióxido de carbono, la recarga de acuíferos y la preservación de la biodiversidad. Dentro del suelo de conservación resaltan las chinampas, joyas agrícolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las chinampas son un testimonio de la ingeniosidad local y pilares de la agricultura mexicana. Se cree que las chinampas fueron construidas originalmente en la época tolteca hacia 1519 y ocupó casi la totalidad del lago de Xochimilco y porciones del lago de Texcoco. Hoy, las chinampas sobrevivientes en Xochimilco y Tláhuac no solo son testimonio vivo de un legado agrícola centenario, sino que siguen siendo fundamentales para la producción de alimentos y flores, mostrando el potencial de prácticas agrícolas sostenibles en el corazón de la Ciudad de México. Bueno, para terminar esta cápsula y este podcast, quisiera que nos digas, ¿es posible entonces para ti, con toda esta experiencia que tienes, frenar la urbanización de la Ciudad de México? ¿Crees que todavía tengamos forma y evitar más problemas y generar, cosas bellas para el suelo y para todos? Eso hace muchos años, yo creo que si tuviera la respuesta me ganaba los 64,000 pesos. Pero creo que es algo muy difícil porque hay un crecimiento natural también de las ciudades, de las comunidades rurales, por ejemplo. Yo creo que lo que se tiene que hacer es ordenarlo. Por ahí debemos de empezar. Hay un crecimiento natural de los poblados, ver hacia dónde se da y que no sea sobre áreas nuevas o forestales que se estén tumbando. Bueno, lo que sabemos que es de lo urbano a lo agrícola y de lo agrícola a lo forestal. Bueno, que tenga el menor impacto y lo reglamentando, que en verdad se cumpla la reglamentación también, porque de la noche a la mañana tenemos asentamientos humanos irregulares en áreas que no deberían de estar, que son áreas naturales protegidas, por ejemplo, y que luego por cuestiones políticas los dejan porque a final de cuentas son votos, ¿no? El problema no es que los dejen, el problema es luego que tienes que dotar de servicios. Y ya dotando de servicios, ya un jacalito se convierte en una casa, en más y más y más. Y va creciendo y con desorden. Entonces, y yo creo que eso impacta de manera importante en la vida de todos aquí en la ciudad. De hecho, por ahí hace poquito trabajamos en algo en conjunto con el doctor Pozo. Es un urbanista muy famoso de la UAM también y a nivel nacional e internacional. Y le hicimos una pequeña evaluación sobre la pérdida de la capacidad de los suelos en cuanto a captura de carbono por invasión de los terrenos en Tlalpan, y resultó que, pues estamos perdiendo mucha capacidad de mitigar y de capturar este carbono y mitigar muchos contaminantes también, ¿no? ¿Y por qué? Porque son áreas desordenadas que no se han formalizado en cuanto a su crecimiento. Yo creo que por ahí, sería una de las claves, el que se cumplan los reglamentos. Se han hecho el programa de ordenamiento del territorio. Por allí hubo varias versiones. Me parece que apenas está en revisión la penúltima, no la última, que se debió de haber actualizado ya hace algunos años. Pero bueno, hay mucho trabajo que hacer. Yo creo que para frenar la urbanización lo veo difícil como tal, pero sí para reglamentar y todo, no solamente es los especialistas de suelos. Tienen que participar economistas, educadores, agrónomos, biólogos. Debe ser un trabajo en conjunto para que este crecimiento pueda ser ordenado y de manera natural. Y yo creo que ese pudiera ser por ahí, ¿no? Y ver las alternativas que tenemos en cuanto a si se va a urbanizar, el tamaño, por ejemplo, de los lotes que permitan tal vez realizar algunas actividades como filtración de agua, área verde, y que no nada más sean casas,
que esté sellando el suelo, por ejemplo. Hay mucho trabajo que hacer y yo creo que es un reto trabajar en la ciudad. A veces uno no se imagina la cantidad de demanda que hay por proyectos ambientales en una ciudad como México y la cantidad de gente que es necesaria que se involucre, si es que queremos que esta ciudad siga existiendo en los próximos años. Claro, pues muchas gracias, doctor. Y nos vemos en la próxima. Bye. Suelófono es un proyecto de divulgación de las ciencias del suelo. Si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas ningún episodio. ¡Hasta la próxima!